Mientras escribo esto, tengo miedo. Me siento insegura, me siento indecisa, me siento débil y la vulnerabilidad me parece más que aterradora. Irónicamente, estoy siendo vulnerable al hacer esto, pero creo que lo más lógico es que en este momento se estén preguntando: Felicia, ¿de qué rayos estás hablando? Estoy hablando sobre mi canal y en consecuencia de mí. Crear contenido en internet ha sido un sueño para mi persona desde lo que se siente como una eternidad. Rastreo la primera vez en que estas ansias se presentaron en el año 2018, cuando tenía la edad de 14. El producto que resultó de aquella sed de expresión lo pueden observar en esta misma cuenta. Es una respuesta a un video que, en aquel entonces, me causó molestia, porque sentía que demeritaba algo que era muy importante para mí. No era la primera vez que pasaba. Frecuentemente encontraba a individuos que trataban cosas que yo encontraba muy especiales en mi corazón como una total basura sin valor alguno. Y ver este video en el contexto de mi vida en aquel año provocó un hartazgo que me movilizó a intentar tener una voz. No estoy nada de acuerdo con la agresividad pasiva y más a menudo no tan pasiva que denotan mis videos antiguos, pero definitivamente puedo entender desde dónde vienen esos sentimientos. Tener una voz por primera vez, así como muchos amigos y un par de espectadores que me apoyaban, fue una sensación maravillosa, un sentir tan lindo que me llevó a trabajar en más videos, como una igualmente agresiva crítica a un tipo que me caía mal y otra a un homofóbico pendejo, basada en el entonces reciente descubrimiento de mi identidad como mujer y mi amor por el activismo. Luego hice 2 videos hoy no disponibles en donde trabajé codo a codo con quien fue mi mejor amigo en esa época y hoy sigue siendo una de las personas que más quiero, el buen Gabriel. En esos videos platicamos sobre la campaña de Smash Bros. Brawl y las comunidades latinoamericanas respectivamente. Posterior a eso elaboré un video por mi propia cuenta en el mismo canal de mi amigo, hablando de un juego que me gustó. Y ya. Después de eso ocurrió un evento tragicómico que no detallaré hoy, en que mi computadora se descompuso y me vi obligada a utilizar una de calidad sumamente pobre, aunque no me podía quejar porque ni siquiera celular tenía. Esta nueva limitación mató mis ideas de crear más contenido, debido a que incluso navegar por internet era una experiencia dolorosamente lenta e incómoda, por lo que resulta obvio que los programas de edición de video, es decir, mis herramientas de trabajo para crear contenido, tampoco funcionaron. Así fue como dejé de hacer videos. Dadas las circunstancias que me rodeaban, tuve que buscar nuevas formas de expresión y de pasar el tiempo, provocando que aquella idea de tener un canal lentamente se esfumase como un sueño del pasado que no volvería a tener la oportunidad de experimentar, al menos no en mucho tiempo. Pero aquella ambición no solo quedó enterrada por las posibilidades, terminó manchada por mí misma. Conforme pasó el tiempo, comencé a sentir vergüenza de todo lo que elaboré con amor y dedicación durante esos cortos 2 años. Por lo que, cuando se presentó la oportunidad de tener una computadora que me ofrecía nuevamente los medios para crear, decidí no hacerlo. Me había centrado ya en otras cosas que no fueron necesariamente malas. Hubo un gran crecimiento personal en muchos aspectos de mi vida, quizás siendo los más importantes el comenzar a ir a terapia y, aunque suene tonto, conocer la serie de Supergirl, cuyo optimismo pasional me marcó tanto que decidí elegir la palabra esperanza como mi segundo nombre. Había tomado un camino muy diferente, uno del que no me arrepiento en absoluto, pero en el que la noción de crear contenido público en una plataforma como YouTube simplemente no cabía. Se volvió algo que miraba con ojos amargos, como un recuerdo vergonzoso e inclusive patético. Este proceso en que lentamente el orgullo de tener una voz se transformó en algo que percibía como estúpido, tiene un motivo detrás. No fue consecuencia de mi maduración como creía en aquel entonces.
Fue algo más oscuro, algo que implicaba dolor, algo que implicaba miedo. Un inmovilizador y helante miedo. Si bien no creo que sea el momento para detallar toda la historia de mi vida, sí puedo decirles que gran parte de ella ha sido muy infeliz. Esto por múltiples factores sumamente distintos uno de otro, pero lo menciono porque hay uno de ellos en específico que, tras muchas reflexiones, considero que es la causa de esta abatida forma de pensar respecto a mi contenido. Un factor que me hizo dejar de amar la idea de hablar, la ridiculización. Me quedaría sin dedos de manos o pies si intentase contar todas las veces que fui ridiculizada por opinar, por sentir, por ser yo misma. Desde personas que pensaban que mis videos eran estúpidos en aquella época de 2018, hasta sujetos que se metían a mi perfil de Facebook con el único y noble propósito de burlarse de mí, porque no les gusta un comentario que dejé o alguna nadería por el estilo, incluso si lo que expresé es amable o inofensivo. Y es que soy una persona divergente, término que no utilizo con pretensión de señalarme como mejor o peor, sino más bien con la intención de describir el hecho de que tengo capacidades perceptivas distintas, gracias a cosas como el trastorno límite de la personalidad, condición que provoca que mi forma de relacionarme con el mundo sea muy intensa, así como también utilizo la palabra para referirme a múltiples otras cosas que me hacen distinta a la norma, como mi identidad transgénero, mi largamente indefinida orientación sexual, mi discapacidad física y otros temas algo más generales, como mis fijaciones y gustos que resultan en ocasiones extraños, obsesivos e inentendibles para una gran cantidad de personas. Ser divergente de tantas maneras distintas te hace un blanco muy grande y fácil para la marginación, la burla y la mofa. Y creo que cuando como ser humano te ves sometido a esto por tanto tiempo, el miedo comienza a surgir desde la punta de tus pies hasta ahogar tu cuerpo entero. En tu mente se empiezan a maquinar ideas sobre el cómo lo que vas a decir es estúpido, los ridículos e inválidos que son tus sentires, el cómo quizás sí es mejor callarte, quizás sí es mejor no decir nada. Como consecuencia, intenta ser lo menos tú que sea posible, abrirte lo menos posible, exponerte lo menos posible. Y es eso exactamente lo que yo pasé. Creo que la ocasión en que esto me ha resultado más hiriente y desgarrador fue aquella vez que publiqué en un grupo de personas trans que me encontraba en una situación vulnerable, autolesionándome y sintiéndome increíblemente desolada. Esto después de múltiples intentos de quitarme la vida. Hice este post por un simple motivo, para saber si alguien quisiera ser mi amigo. Para ello mostré algunos de mis intereses en videojuegos, series, cómics, etc. La respuesta en un inicio fue muy amable. Personas comentaban y otras simplemente dejaban un like y se iban. Nada de lo que quejarme. Me sentí muy bien, muy aceptada y de hecho sí hice amistades lindas que aún aprecio a día de hoy. Pero las cosas empeoraron muy pronto. Un par de días después, durante una salida con una amiga y su pareja para ver una película, noté que alguien me etiquetó en una publicación. Esto mientras estaba esperando a que dicha amiga volviese de comprar los boletos. Me extrañé porque la persona que me etiquetó era una desconocida, pero pensé que no perdía nada por abrir la notificación. Y siento un fuerte y pesado vacío en el estómago mientras recuerdo lo que sucedió después. Seguramente uno mucho menor al que tomó lugar en mi cuerpo cuando viví lo que viene a continuación. Decenas o cientos de personas burlándose de una captura de pantalla de aquel post en el que decidí ser vulnerable, en el que decidí ser yo misma.
Aún recuerdo los comentarios diciendo cosas como que mi vida no iba a pasar de los 20 años, que les daba vergüenza compartir gustos con una persona como yo, gente que relacionaba mi tristeza con mi identidad de género sin conocer mi historia y claramente con una intención ridiculizadora más que de genuina preocupación, chistes estúpidos como decir, miren, la fan de inserte cualquiera de mis gustos, más normal. Un par de personas metiéndose a mi perfil a colocarme divierte en mis fotos, literalmente mis fotos, no mis publicaciones, sino fotos de mi cara, entre muchas otras cosas que decidí no seguir leyendo. Me sentí absolutamente devastada. La desesperación que me causaba ver a tanta gente actuar de una manera tan cruel, tan violenta y tan carente de corazón fue, y perdón por repetir la palabra, devastadora. Por si no es obvio, lloré. De esas ocasiones en que tantas lágrimas se desprenden de tu rostro que quedas totalmente empapada. Cosa que era rara para mí, porque sorprendentemente yo no suelo llorar, no frecuentemente, y cuando lo hago no es a ese nivel. Simplemente demostrando lo abatida que me sentí en esos instantes. Poco tiempo después, en ese mismo día, intenté quitarme la vida nuevamente. Decido mencionar esta anécdota en concreto porque creo que representa muy bien el fenómeno que viví y aún vivo, donde la reacción extremadamente ruin o simplemente grosera de las personas ante cosas que no son dañinas y yo deseaba expresar, provocó que ya no quisiera hacerlo, que ya no quisiera expresarme. En este caso, llegando tan lejos como para tomar una decisión tan radical como querer dejar de ser, literalmente. Estas vivencias resultaron en la frase mencionada previamente, dejé de amar la idea de hablar. ¿Para qué hacerlo si solo conlleva dolor y tristeza? ¿Para qué ser vulnerable si serlo implica la posibilidad de que me lastimen? Vamos más a fondo. ¿Por qué ser? ¿Por qué ser si la gente llega a ser tan jodidamente mala? Mi respuesta durante mucho tiempo fue el corolario de las preguntas que acabo de realizar. Es decir, no vale la pena ser tú misma ante el mundo. Ese fue el pensamiento que predominó en mí la mayor parte del tiempo. Pero quiero poner énfasis en la palabra predominó. Nunca estuve totalmente segura de esa respuesta. Había lapsos en que era capaz de entender que cerrarme me hacía mucho daño. Que huir no es lo que yo quiero, no es lo que yo soy. Esto se puede notar en el último video que hice, titulado He vuelto, donde quise nuevamente ser Felicia, sin tapujos. Cito la descripción del canal que coloqué aquel mismo día en que subí dicho video. Soy una chica trans de 18 años extremadamente pasional e intensa. Soy muy abierta en este canal y en general como persona. Sin embargo, como les comenté anteriormente, también pueden observar que no estaba muy convencida de ello, en el hecho de que no subí ningún otro contenido durante más de medio año, más que un meme sin esfuerzo que se me ocurrió. A pesar de la existencia de estos periodos en que sentía mayor valentía, solía volver a aquella depresiva conclusión basada en el miedo. Después de 7 meses más de reflexiones, decido hacer lo que están viendo ahora mismo. Hoy decidí enfrentar la constante pelea entre estos dos pensamientos que inundan mi cabeza desde hace tanto tiempo. Finalmente materializar mi palabra sobre lo que pienso de ellos, así que, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que quiero? Quiero comenzar por decir que puedo entender totalmente el miedo. Puedo comprender lo terrorífica que es la ridiculización, sobre todo cuando implica cosas que te importan tanto, es decir, te implican a ti. Lo dolorosas que resultan las burlas y la exclusión es un motivo suficiente para querer salir del ojo público. Es algo totalmente válido, un camino que no es necesariamente malo y es quizás el que la mayoría recomendaría. Si esa es la forma en que deseas desenvolverte, lo entiendo y no lo juzgo. Por algo lo hice durante tanto tiempo. Pero creo que esa no es la forma en que yo quiero hacer las cosas.
Creo que entra en conflicto con la esencia de mi persona, de mi corazón. Después de tanto tiempo reprimiendo lo que siento para cuidarme, me he dado cuenta de que no me siento realizada en absoluto. La cálida seguridad que me brinda el ocultarme solicita un costo demasiado alto. Mi silencio. Ese es un costo que no estoy dispuesta a pagar. Ya no más. Mientras escribo esto, estoy asustada. Aún tengo miedo. Quizás en ningún momento de la elaboración de este video dejaré de tenerlo. Quizás después de publicarlo no dejaré de sentirlo. Quizás en ningún momento de mi vida dejaré de sufrirlo. Porque ser yo misma implica alzar la voz. Implica el reclamar cuando no estoy de acuerdo con algo. Implica expresar al mundo mis fijaciones extrañas y pensamientos en los que quizás esté sola. Mis sentimientos pasionales y desmedidos, porque esa soy yo, y mi meta ya no es intentar vivir una eterna seguridad libre de riesgo, porque incluso cuando lo he intentado, he fallado. A pesar de haberme negado tantas veces el ser yo, nunca estuve totalmente segura. Es una promesa insostenible por la que no vale la pena luchar, al menos no para mí. Profundamente deseo enfrentarme al riesgo de ser yo, con mis rarezas y el previsible peligro que exteriorizarlas implica. Quiero que este canal sea personal. No quiero pretender. No quiero ser una figura. Quiero ser una persona. Mi canal no es solo un objeto de mi creación. Es una extensión de mí y así deseo vivirlo. Esto es Felicia Esperanza. Esta soy yo. Esto va a ser raro, va a ser personal y va a ser mío. No puedo estar segura de que voy a cumplir con mi palabra el día de mañana, pero sí que puedo estar segura de que en este texto que ustedes ahora ven como video, fui honesta, verdadera, simplemente yo misma, y creo que el amor que coloqué en mis palabras puede recordarme la fuerza que necesito para ser quien quiero ser. Citando a Søren Kierkegaard, "To be that self which one truly is". Ser aquel que uno verdaderamente es.